lo que quiero es que terminemos de revisitar algunos de las señales endocrinas y paracrinas que van a finalmente regular el balance hidrosalino y por lo tanto también la presión arterial. Les quiero mostrar algunos de los mecanismos propuestos para las principales hormonas porque eso tiene gran relevancia clínica también. Entonces, el primer punto que quiero recordarles, que ya lo vimos ayer, es la lógica entonces que si bien es cierto que la descarga de ADH se debe principalmente a los hormoreceptores hipotalámicos, también recuerden que integra la señal de los vasoreceptores, ¿ya? Por lo tanto, eso que decíamos el semestre pasado, ¿no? Que en rigor los hormoreceptores hipotalámicos, o más bien la regulación de la diuresis estaba dada por la osmolaridad exclusivamente y no la volemia, en realidad no es tan así. Recuerden siempre, de nuevo, que al igual que el caso de la hemorragia, ¿no es cierto?, que les mencioné que los vasoreceptores descargan, pero el impacto principal y la regulación la hace el sistema renina-angiotensina, aquí es lo mismo. La principal regulación de la osmolaridad es directamente hormoreceptores que descargan la ADH, ¿ya? Y a raíz de lo que alguien me preguntó, es totalmente directo, es decir, neuronas supraópticas y paraventriculares son hormoreceptoras. Entonces, un aumento en la osmolaridad plasmática lo sensan directamente estas neuronas, eso genera despolarización, descarga potencial de acción y la liberación de la ADH. No es un circuito dentro del hipotálamo, es totalmente directo. La misma neurona hormoreceptora es la que tiene estos tremendos terminales grandotes que descargan la ADH, por lo tanto es directo, es bien rápido. Pero de todas maneras, a pesar que eso es directo, la respuesta vasoreceptora es la primera línea homeostática, ¿ok? Entonces, y como les decía, ¿cómo se comprueba eso? Que cuando observamos que hay una respuesta a la hiperosmolaridad, aumento de ADH, o a la hipovolemia, ¿no es cierto? Cuando es una respuesta hiperosmótica e hipovolémica, el aumento de ADH es mucho más marcado, ¿ya? Entonces eso de alguna manera nos muestra que ambas señales están convergiendo en generar la respuesta, en la descarga de ADH propiamente tal, ¿okay? Y en el caso de los vasoreceptores, ahí sí que es indirecta, es decir, va al núcleo del tracto solitario y de ahí va las señales a hipotálamo y desde hipotálamo también directamente a hormoreceptores, al paraventricular magnocelular y al parvocelular conecta con sistema nervioso, ¿ya? Y lo que yo les quería mencionar es de los mecanismos, esto ya lo mencionamos, de las principales hormonas que están regulando el balance hidrosalino, ¿no es cierto? Y eso básicamente, recuerden, es regular la reabsorción de agua y de sal, porque la filtración virtualmente no la regulamos. Entonces, recuerden, en este esquema, esto de Benny-Levy, nos están mencionando, ¿no es cierto?, la angiotensina, su principal estímulo va a ser la renina, ¿ok? Y el sitio de acción, como ya lo mencionamos, va a ser principalmente a nivel distal o túbulo colector, y el principal efecto de los receptores de angiotensina cuando se activan en esta zona es aumentar el tránsito transepitelial del sodio, ¿ya? Entonces la angiotensina por un lado activa la aldosterona, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Por lo tanto, activa el principal mecanismo hipertensor a través de la reabsorción de sodio y otros aspectos, pero además hay receptores de angiotensina en el asa ascendente, en el túbulo contorneado distal, y lo que están haciendo es aumentar la velocidad de transporte del intercambiador sodio. Si lo estuviésemos viendo, lo voy a dibujar acá. Imaginemos que esta es la célula, aquí está el lumen del túbulo. Entonces, acelera el bombeo de sodio hacia afuera, hacia el intersticio, hacia el plasma, y acelera, ¿no es cierto?, el intercambiador sodio-protones. Por lo tanto, los receptores de angiotensina que van a estar aquí, este receptor de angiotensina 1,
lo que están haciendo es, a través de fosforilaciones, acelerar el transporte epitelial de sodio. Entonces, además de los mecanismos que habíamos visto, que hay un receptor de angiotensina 2 en los preterminales simpáticos, etcétera, etcétera, en los mismos preterminales que secretan ADH, por si acá en esta nomenclatura, esta es la vasopresina, ya que a veces se menciona como arginina vasopresina, pero esta es la hormona antidiurética, ADH, lo mismo. ADH, BP o ABP va a ser siempre lo mismo para que no se vayan a confundir, ¿ok? Pero lo que quiero remarcar es que a nivel renal, la angiotensina per se, más allá de aumentar la aldosterona, va a generar un aumento en el tránsito transepitelial de angiotensina, de sodio, y por lo tanto arrastra agua, etc. ¿Sí? Como además aumenta la aldosterona, recuerden que la aldosterona actúa a nivel, ¿no es cierto?, del genoma, tiene receptores nucleares, y lo que hace la aldosterona es generar la expresión, acelera la síntesis y la expresión de un canal que se conoce como el ENaC, que es bien importante en la absorción de sodio, es el canal de sodio epitelial, ¿ya? Hacia el lumen, evidentemente, y por lo tanto también favorece la absorción de sodio, que cortesía de esta bomba, recuerden, la gradiente de sodio va a estar aumentada, ¿no es cierto?, con el consecuente gasto de ATP, producción de CO2, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo interesante también es que en ese contexto la aldosterona no solo aumenta la expresión de sodio, del canal de sodio epitelial, sino que estabiliza en el estado abierto a dos tipos de canales de potasio que se conocen como, bueno, yo les puse uno solo. Estos son canales de potasio, ROM-K y BK. BK significa, es por Big Channel, un canal de potasio que genera una corriente de potasio tremenda, ¿ok? Entonces, la importancia es que la aldosterona va a tener un efecto antidiurético, hipertensivo, hipernatremiante, pero hipokalemiante. Y la aldosterona es una de nuestras principales hormonas que disminuye los niveles de potasio, ¿ya? Entonces, no solo por este mecanismo, pero particularmente, y la aldosterona, el principal en el asa, esto es, debe estar ahí la nomenclatura, perdona, si se me va algo me avisan, asa ascendente gruesa, de Henle, distal y colector, ¿ok? Pero entonces lo que tienen que ustedes saber, porque eso pasa por ejemplo en el hiperaldosteronismo, ¿ya? Sabemos que la aldosterona, su principal estímulo va a ser la angiotensina, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Los chicos de Santiago dieron jugo en una de las preguntas no todos, en una de las preguntas de las pruebas, porque la pregunta que había sido relativamente anunciada era algo así como que de las 3 capas de la corteza adrenal, ¿ya?, mencionaran cómo conectaban con hipotálamo. Entonces, para cortisol y los andrógenos era relativamente fácil, porque CRH, CTH, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho, que cortisol regula, los andrógenos son controlados, etc. Y muchos no hablaron de la aldosterona, pero la aldosterona está conectada con el hipotálamo a través de paraventricular magnocelular, sistema simpático, nervio renal, aumento de renina, angiotensina y aldosterona. Por lo tanto, también tiene un gobierno hipotalámico, pero del hipotálamo autonómico, ¿ya? Pero recuerden, lo que yo he mencionado varias veces, el hipotálamo es el centro controlador del aspecto del cuerpo vegetativo, por decirlo así, ¿ya? Entonces, cuando tenemos lo que iba a mencionar es la aldosterona, los dos grandes estímulos naturales son sistema renina-angiotensina y la hipercalemia. Cuando hay un aumento del potasio plasmático, la corteza adrenal secreta, sintetiza y libera rápidamente aldosterona, ¿ya? Y eso a través de varios mecanismos, pero a nivel renal aumentamos la excreción de potasio, ¿ok? Y por lo tanto, el estímulo natural de la hipercalemia es el consumo de alimentos. Recuerden, todas las células, desde el lechugosito hasta la carne, ¿no es cierto?, están llenas de potasio y por lo tanto, cuando la principal ruta de ingreso de potasio es la dieta, y mientras más comemos, más moles de potasio estamos consumiendo. Y lo que sabemos es que la aldosterona, ¿no es cierto?, tiene este efecto hipokalemiante muy severo, por lo tanto se da
La aldosterona siempre ofrece un escenario cuando hay vulnerabilidad por otros aspectos, ¿no es cierto? Cuando no hay un balance homeostático, porque es hipernatremiante, pero hipokalemiante. Ya, entonces hay que tener ojo con esos aspectos. Por otro lado, sabemos que el péptido natriurético atrial o auricular también es un potente vasodilatador de la arteriola aferente. ¿Ya? Entonces recuerden que eso, acuérdense siempre de la lógica, si aquí está el glomérulo, si se dilata la arteriola aferente vamos a tener un aumento de la velocidad de filtración glomerular y por lo tanto cae la renina. ¿Sí? Entonces tiene una respuesta hipotensora que va a compensarlo. Y después cuando veamos fisiología cardíaca vamos a ver que en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Cuando tenemos cuando observamos en la aurícula derecha donde está llegando la sangre sistémica, ¿no es cierto? Más bien ácida, rica en CO2, pobre en oxígeno, aquí comienzan muchos varoreflejos también. ¿Ya? La aurícula derecha en el corazón tiene la característica de ser un sensor de presión. ¿Ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que hay un reflejo que se conoce como el reflejo auricular o de Bainbridge, que básicamente cuando se distiende la aurícula, es una señal que está entrando más sangre y eso acelera el corazón. ¿Ya? Que va en contra del reflejo varoreceptor, que cuando hay mayor presión, disminuye hay una respuesta hipocárdica. ¿Sí? ¿Me siguen con eso, no? Bueno, y en ese contexto, la aurícula derecha no solo está sensando, y estos son aferencias vagales, mecanosensoriales, los clásicos varoreceptores vagales, pero además secreta el péptido natriurético atrial. ¿Ya? Entonces, en respuesta a cambio en la distensión de las paredes de la cámara auricular, se secreta el péptido natriurético atrial. Hay otro muy similar que se conoce como BNP, es péptido natriurético cerebral, en vez de brain, ¿ok? Que se describió primero en el cerebro, pero también se secreta en el corazón. El nombre no es muy feliz, pero lo que están haciendo es una respuesta hipotensora. Entonces es un reflejo homeostático, ¿sí? En el cual, si estamos sensando una distensión de las paredes auriculares, se interpreta como un aumento de la presión, evidentemente, y genera una respuesta hipotensora. ¿Sí? Y por otro lado, uno de los principales mecanismos de reabsorción de agua va a ser, evidentemente, ya lo hemos mencionado, el aumento de la actividad simpática, que está por lo demás concatenado con la respuesta a angiotensina. Recuerden que una de sus estrategias es aumentar el tono simpático y evidentemente también la hormona antipirética. ¿Ya? Entonces, en general, cuando mencionamos de los mecanismos que nos permiten hacer el balance hidrosalino, principalmente de la natremia y de la volemia, y por lo tanto de la presión, se consideran principalmente estas estrategias. Entonces, lo que uno observa de nuevo, cuando hay, por ejemplo, un hiperaldosteronismo, que va a haber una tendencia, una respuesta hipertensora, uno también ve que puede haber reflejamente una caída en la secreción de ADH. Entonces, si aumentó una de las hormonas antidiuréticas, la otra reflejamente disminuye y eso de alguna manera hace un balance, ¿no es cierto?, en mantener el balance hidrosalino dentro de un rango fisiológico. Y con el sistema simpático se da la particularidad que eventualmente puede haber una compensación. Recuerden que en riñón solo hay una ascendencia simpática, no parasimpática, por lo tanto la regulación es aumentar o disminuir el tono simpático. Por lo tanto, también en presencia de un hiperaldosteronismo podemos tener una caída simpática refleja, pero si esa no es suficiente, se empieza a gatillar la respuesta al estrés y empieza a aumentar el sistema simpático. Entonces se da ese aspecto dual, que cuando estamos en la frontera del rango fisiológico, el sistema simpático gatilla esta respuesta hipertensora e hiperglicemiante que ya hemos mencionado. ¿Sí? Entonces, respecto a eso, uno de los problemas finalmente de salud pública más
pandémicos que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, es el exceso en el consumo de sodio, ¿ya? Y el problema es que la cantidad de sodio que estamos consumiendo actualmente está en la frontera de lo que hemos mencionado, ¿no es cierto?, de la famosa curvita. ¿Se acuerdan, no? Sí, reabsorción versus filtración. A todos les hace la lógica que tenemos que estar en este rango, ¿no es cierto?, que siempre la reabsorción tendría que estar por sobre la filtración. Pero actualmente nos estamos moviendo en este rango. ¿Ok? Entonces es muy fácil que con un pequeño aumento en el consumo de sodio estemos ya quedando hipernatrémicos porque estamos superando nuestra capacidad de regularlo de manera natural. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto pesa el sodio? 23 gramos. Claro, 50 milimolar de sodio es algo que perfectamente consumimos en la dieta. ¿Ya? La dieta basal de un humano debiera estar basada en alrededor de 1 gramo de sodio al día. ¿Ok? El mensal en Chile recomienda no pasar de 5 gramos al día. ¿Ok? Que eso es mucho más, ¿no es cierto? Estamos ciertamente pasados. En Texas, que es el estado con mayor obesidad del país, con mayor obesidad del mundo, se consume en promedio 15 a 20 gramos de sal al día. ¿Ok? Entonces no hay ninguna chance. Recuerden que la lógica es, cuando aumenta la concentración de sodio, lo que va a hacer el riñón, ¿no es cierto?, es retener agua para diluir el sodio. Por lo tanto, vamos a quedar con una expansión de uno que es hipertenso. No hay vuelta, digamos. ¿Se fijan? Porque no vamos a poder excretar esa cantidad de sodio porque no hay más de lo que podemos reabsorber. Estamos por sobre la capacidad máxima de recaptura. Entonces el sodio empieza a generar el aumento de presión y por lo tanto ahí básicamente lo único que hay que hacer es abandonar el consumo de sodio. Y por eso se recomienda ocupar cloruro de potasio, ¿no es cierto?, y otras dietas hipotensoras que son básicamente disminuir el sodio. Pero ese es el gran problema que observamos en, ¿no es cierto?, las dietas ricas en sodio, que por lo demás generan un desbalance en todos estos mecanismos de reabsorción. Aquí estaba el 30 finalmente. ¿No es cierto? Esto de nuevo es para la glucosa, pero es para enfatizar la idea de... Esta sería la curva de reabsorción. Aquí está un poquito más acotado el rango. De hecho no es tan así, ahora que lo pienso, porque aquí está mostrando que la pendiente de la filtración y de la reabsorción es la misma, pero en realidad recuerden que la reabsorción, el transporte facilitado hace que sea más rápido que la difusión simple, pero el hecho concreto que de aquí nos está mostrando que en el rango fisiológico debiera haber un balance entre lo que filtramos y lo que excretamos, ¿ya? Y el problema del gran consumo de sodio entonces tiene que ver con que superamos esa capacidad de... Vamos superando esa capacidad de reabsorber el sodio. Entonces cuando, por ejemplo, esto es un estudio de salud pública mundial que hizo la Organización Mundial de la Salud en los años 90, y esto solo se ha ido agravando, ¿no es cierto?, que ven un análisis de la presión sistólica en función de la edad, porque sabemos que a medida que vamos envejeciendo nos vamos haciendo más hipertensos. Por estrés oxidativo, uno pierde el reflejo miogénico, por ejemplo. ¿Se acuerdan del reflejo miogénico? Y se pierde la elasticidad de las paredes arteriales. De eso vamos a hablar ya a la vuelta del 18 si es que sobrevive. ¿Okay? Entonces es natural que uno vea con el envejecimiento un aumento de la presión arterial. Pero cuando uno observa etnias y pueblos, por ejemplo, hay unos estudios bien interesantes con las tribus Yanomami, las tribus amazónicas. ¿Conocen esa historia de la máquina que hace hombre? De un chamán Yanomami que lo llevaron a Nueva York. ¿No lo han escuchado nunca? Bueno. La lógica es que se hizo un estudio etnobotánico en el Amazonas, ¿ya? Dentro de los muchos estudios que se hizo,
es el estudio dietario de esta tribu. Y ellos consumen una cantidad de sodio que está por debajo de la capacidad, o sea, consumen menos sodio que lo normal, que lo que somos capaces de tomar. Y ellos básicamente nunca tienen hipertensión arterial, ni siquiera la fisiológica durante la vejez. ¿Ok? Lo que nos permite entender que efectivamente si disminuimos la presión hidrostática sobre las paredes, cuando vamos envejeciendo eso favorece que sean viables por más tiempo. ¿Ok? En contraposición, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que en promedio se consume 10 gramos de sodio, ahora es 10 gramos, en este momento entre 6 y 10, hay un aumento en la presión arterial. En Bahamas, que no sé por qué, pero en general en los países tropicales consumen mucha sal, mucha azúcar, son bien cargados, mi hermano. Y uno ve que consumen 20 a 30 gramos de sal y realmente la presión arterial se les dispara. ¿Ok? Entonces, como yo les decía, el rango, para que sepan, es 1 gramo de sal al día, que es como una cucharadita, es poca sal, si uno lo considera, es poca sal la que uno debiese tomar. Pero, de nuevo, lo que yo les digo es que nuestro sistema de recompensa, cuando evolucionó y maduró, era cuando el escenario que tenían nuestros ancestros era que se morían de hambre. Entonces, nuestro sistema de recompensa nos premia, sentimos una sensación de placer y mejor cuando comemos comida rica en sodio, rica en glucosa, rica en grasas. ¿Ok? Y eso, evidentemente, favoreció la selección de esa población, ¿no es cierto?, que comía comida hipercalórica, favoreció la sobrevida, pero en el transcurso de 200.000 años, ahora, ¿no es cierto?, no estamos muriendo de gordo, hipertenso y diabético, pero el cerebro ya evolucionó hacia eso y por lo tanto seguimos consumiendo más sodio, más glucosa, más grasa, ¿ya? Pero en general, lo que quiero enfatizar es esa lógica de, si tuviésemos una dieta Yanomami, por ejemplo, eventualmente la presión no se mantiene y de hecho se han hecho esos estudios y hay gente que hace dietas virtualmente libres de sodio. Recuerden que el sodio es un aderezo que viene, qué sé yo, en el glutamato de sodio, por lo tanto es virtualmente imposible tener una dieta libre de sodio, ¿ya? Pero dieta de menos de 1 gramo de sodio debería ser más que suficiente para mantenernos normotensos incluso en la vejez, ¿ya? Y en ese contexto es importante recordar que ahí vamos a tener varias líneas de regulación homeostática, ¿no es cierto? Pero lo que lo va a ir definiendo siempre es el consumo de sal. Entonces uno, particularmente en las disnatremias, tanto hiper como hiponatremia, se dan por el aspecto conductual. Eso es la prevalencia, más que por una desbalance en alguna hormona, sino que es o exceso de consumo de sodio, como yo les decía, es poco habitual, pero la gente que consume mucha agua puede gatillarle una hiponatremia, ¿ok? Pero finalmente hay que saber que lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que cuando hay un mayor consumo de sal, evidentemente la hiponatremia va a generar un aumento del líquido extracelular y eso va a generar un aumento de la presión arterial, lo que conlleva, ¿no es cierto?, a todos los ajustes homeostáticos necesarios para mantenerla dentro del rango, pero que si eso no va a ocurrir, vamos a consolidar la hipertensión con la respuesta simpatoadrenal. ¿Ok? Y ahora, dentro de las patologías asociadas al desbalance hidrosalino, ¿no es cierto?, hay 3 que quizás son las que están más estudiadas. La que se conoce como la diabetes insípida neurogénica, es decir, que se genera en el sistema nervioso y es básicamente la incapacidad de producir ADH o de responder a los cambios en la molaridad o la volemia con descarga de ADH, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no tenemos el principal mecanismo antidiurético. Recuerden que el ADH es el principal mecanismo antidiurético y se genera, ¿no es cierto?, un desbalance por poliuria, ¿ya? Y ahí básicamente cuando hay diabetes insípida neurogénica es muy difícil regularlo porque la estrategia de, ¿no es cierto?, anclar, de traslocar a cuporina 2 es muy efectiva, por lo tanto con aldosterona, angiotensina no nos va a dar para que haya una regulación del balance del balance hídrico
sin que impactemos en una hiponatremia, ¿ya? Y en general ahí el tratamiento que se da es que el paciente tiene que consumir análogos sintéticos de la ADH. ¿Ya? La desmopresina, por ejemplo, recuerden siempre, cuando la hormona es peptídica es muy fácil hacerla en el laboratorio, maquillarla para que tenga una vida media mayor, etcétera, etcétera. Y con la desmopresina uno puede, ¿no es cierto?, atenuar al menos en parte los efectos de la diabetes insípida neurogénica. En contraposición, que cuando es una diabetes insípida nefrogénica, es decir, de origen renal, como ocurre en la vejez, por ejemplo, ¿se acuerdan del paper que leímos el semestre pasado, no? Nosotros con la vejez tenemos una suerte de diabetes insípida nefrogénica, es muy atenuada, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay una poliuria cuando es fisiológica, cuando es en la vejez, pero efectivamente se genera esta resistencia a la ADH y tiene que ver con el estrés al cual está sujeto el túbulo colector, ¿no es cierto? No va a tener finalmente, va a empezar a reducir su consumo energético y por lo tanto empieza a producir menos receptores de vasopresina y por lo tanto ahí no hay mucho que hacer, porque evidentemente cuando hay diabetes insípida nefrogénica, por mucha desmopresina que le demos al paciente no va a responder. Y ahí sí que los tratamientos son cambiar el sodio por el potasio y tratar de atenuar, ¿no es cierto?, el consumo de sodio, ¿ok? Y lo mismo con el hipoaldosteronismo, que también, ¿no es cierto?, cuando vemos que en la corteza glomerular, ¿no es cierto?, que está hipofuncional o que no responde, por ejemplo, también hay algunos casos en que se da por una deficiente función o porque no expresan los receptores de angiotensina 2, ¿ok? Pero el hecho concreto es que cuando tenemos una caída en los niveles de aldosterona, también vamos a tener, ¿no es cierto?, un fuerte impacto en la reabsorción de sodio y por lo tanto vamos a estar excretándolo más y con poliuria, y eso eventualmente puede generar un mayor aumento del tono simpático y ahí el problema en el hipoaldosteronismo es que tiende a generar un escenario hipotensor, lo que genera una respuesta simpática y se empieza a pantallar el efecto hipertensor del tono simpático con la hipotensión que genera el hipoaldosteronismo. ¿Me sigue lo que estoy diciendo, no? Y ahí es donde, por ejemplo, el paciente está normotenso, pero empieza a perder grandes cantidades de potasio, que es lo que yo les mencionaba hace un rato. Entonces en el hipoaldosteronismo se da esa complejidad de que por un lado hay un balance del sodio y del agua, pero también del potasio, que creo que es lo que vamos a empezar a mencionar ahora. ¿Ya? Ah, no. Balance ácido-base. Algo de esto ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Pero aquí lo que es relevante recordar es que virtualmente todos los procesos biológicos conocidos, y capaz que todos, son sensibles a protones. ¿Ya? Los protones realmente son reguladores alostéricos positivos o negativos de virtualmente todas las enzimas y proteínas conocidas. Ya no hay reacción química que no sea susceptible a cambios en el pH. Y recuerden que uno define, ¿no es cierto?, esto de las bases conjugadas, los iones, en virtud del pK que tienen las reacciones. Es decir, es evidente que la acidez va a impactar en todos los fenómenos biológicos de nuestro cuerpo. Ya, por lo tanto, no debiera extrañarles que el pH sea una de las variables más exquisitamente reguladas en el sistema. ¿Ya? Entonces, algunos de los aspectos que es importante tener presente, el pH, recuerden, lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que cuando llevamos, ¿no es cierto?, recuerden, el pH es 7,4, el pH es una medida indirecta de los protones libres que están presentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lo calcula, uno se da cuenta que la cantidad de protones libres es bastante discreta a nivel de, digamos, cuántico. Estamos hablando de un rango de 40 a 50 nanomolar de protones, comparativamente con, qué sé yo, el sodio, que está en el rango milimolar. El bicarbonato, recuerden, el bicarbonato después del cloruro es el anión más abundante en nuestro plasma, en la sangre, ¿sí?, que debiera estar en este rango, 23, 24 miliequivalentes litros, o milimolar, ¿ya?
Pero sin embargo, ¿no es cierto? Como les digo, las proteínas son muy afines al protón, por lo tanto, por muy pocos protones que hayan, van a generar un gran impacto, ¿ya? Y en particular, recuerden que cuando lo vemos a nivel de la célula como sistema biológico, sabemos que el pH celular, que siempre es un poquito más ácido que el pH intersticial plasmático, las células en general están sujetas a un pH 7,2, y eso básicamente está relacionado con el aporte que está haciendo la función mitocondrial. Entonces, cuando tenemos, que es lo que ya lo hemos mencionado varias veces, pero cuando hay una célula con mayor actividad biológica, produce más CO2 y por lo tanto va a estar generando más estrés ácido. Pero en general sabemos que estas células tienen, ¿no es cierto?, todas las células expresan el intercambiador sodio-protones, hay muchas bombas ATPasas que bombean protones, etcétera, etcétera. El mecanismo de regular el pH intracelular es bastante fino, ¿ok? Y lo que sabemos entonces es que cuando hay exceso cuando hay un estrés ácido, que básicamente se va a dar por aumento en la tasa metabólica en condiciones fisiológicas, ¿no es cierto? Recuerden que la primera estrategia es la hiperventilación, como ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un aumento de CO2, recuerden, si hay más sustrato, si lo estamos viendo de esa manera, vamos a estar produciendo más protones. Por lo tanto, si hay un aumento de CO2 y generamos una hiperventilación y barremos con el CO2, la reacción se empieza a cargar nuevamente hacia este lado de la reacción, ¿sí? Entonces sabemos que, por ejemplo, todos nuestros mecanismos ventilatorios, y hay mucha gente que postula que nuestros reflejos ventilatorios están orientados más a orientar el pH que el CO2. Perdón. Más el CO2 que el oxígeno, ¿ya? Y eso, estoy empezando a confundir por lo que he dicho en Santiago, probablemente no lo he dicho acá, pero hablé del blackout, de cuando uno se desmaya, ¿o no? Con el reflejo ventilatorio, parece que no. Ya, pero eso es lo que grafica que pareciera que efectivamente los reflejos ventilatorios están orientados a mantener el CO2 arterial en el rango de los 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, si esto aumenta, hiperventilamos, lo bajamos, y cuando, ¿no es cierto? Cuando esto aumenta y esto va a aumentar, ventilamos, lo bajamos, ¿sí? Eso queda claro, ¿ya? Lo que les quería mencionar es que hay ¿conocen esa disciplina deportiva que es el buceo en apnea? Que hay gente, hay una chica francesa que bajó 150 metros, batió el récord, estuvo 4 minutos bajo el agua, ¿ok? Lo que hacen esos deportistas es una hiperventilación por muchos minutos. Entonces, cuando uno hiperventila, ¿no es cierto? Si estuviésemos viéndolo en términos de las presiones arteriales, cuando uno hiperventila, lo que haces es que el CO2 se desploma, ¿ok? Y el oxígeno, recuerden que incluso en condiciones de normoventilación, nuestro sistema de transporte y captación de oxígeno es muy bueno, y básicamente la hemoglobina va a estar saturando al máximo, ¿ok? Entonces cuando uno hiperventila, en realidad no está aumentando mucho el oxígeno circulante, sino que está disminuyendo el CO2, ¿ok? Pero si uno hiperventila por mucho tiempo, lo que sucede es que, entonces, imagínense que esto es lo que se conoce el problema en el buceo de apnea, por eso lo estoy trayendo a colación, no que me estoy yendo por las ramas tan claramente, es que pasa que esos buzos muchas veces se mueren debajo del agua en lo que se conoce como el blackout, que se desmayan, un cortocircuito inmediato, ¿ok? Y es porque, si tú hiperventilas mucho, imaginémonos que aquí está el set point, 40 milímetros de mercurio de CO2, ese es el valor en el cual, ¿no es cierto?, uno empieza a sentir la disnea, las ganas de respirar, ¿ok? Y lo que pasa es que si uno desploma mucho los niveles de CO2, empieza la apnea, es decir, se sumerge, empieza a disminuir el oxígeno porque lo empieza a consumir, pero el CO2 está tan bajo que todavía no llega a su valor de gatillar el reflejo ventilatorio. Entonces el oxígeno cae por debajo, estoy imaginando que sería el mismo valor, pero no es así, cae por debajo del mínimo necesario para que no haya compromiso cognitivo, y el CO2 todavía no despierta la alarma. ¿Entienden? Y uno se desmaya. ¿Ok?
O probablemente no se lo han hecho, pero si uno hiperventila mucho rato, uno se marea también. Porque uno finalmente barre mucho CO2, alcaliniza y eso genera un efecto, un efecto cognitivo real, digamos, que es porque empieza a caer los niveles de CO2. ¿Okay? Entonces, lo que quiero enfatizar con esto es que en nuestra primera línea de defensa ventilatoria pareciera que el CO2 es más importante que el oxígeno. ¿Ya? En términos prácticos, digamos, porque las alarmas están más arriba que las del oxígeno. Y entonces ustedes siempre tienen que esperar que cuando haya un pequeño balance ventilatorio, ¿no es cierto?, cuando hacemos ejercicio moderado, ese pequeño aumento en el patrón ventilatorio, en el gasto respiratorio, muchas veces obedece a ajustar el pH que al consumo de oxígeno. ¿Ya? Cuando empezamos a hacer un ejercicio más intenso, ahí sí, ahí lo que nos está pasando es que nos falta oxígeno y necesitamos, ¿no es cierto?, que suministrarlo de mayor manera, pero en un ejercicio moderado, por ejemplo caminar, probablemente ese aumento en el patrón ventilatorio se debe a mantener el nivel de CO2 dentro del rango fisiológico, ¿ok? Por lo tanto, y ahí generalmente uno habla del ácido volátil, porque el CO2 bicarbonato y el CO2, ¿no es cierto?, como es volátil, lo vamos botando. Recuerden que en el ambiente, en la presión atmosférica, no hay CO2 en la práctica, ¿no es cierto?, es menos del 1% de la composición del aire. Por lo tanto, siempre va a haber una gran difusión de CO2 hacia afuera, ¿ya? Entonces, en general, con un buen patrón ventilatorio eso debiera estar regulado dentro de una tasa metabólica razonable. Y también hay muchos otros ácidos que se van a neutralizar con el sodio también. ¿Ok? Entonces, recuerden que el sodio es más abundante que los protones, ¿ya? Por lo tanto, también se forma el bicarbonato de sodio, ¿ok? Aunque el protón es más afín por el ion bicarbonato, pero dada la abundancia de sodio, mucho de nuestro bicarbonato va a estar como sodio, y por lo tanto lo que ocurre es que el sodio se conjuga con estos ácidos no volátiles, lactato, piruvato, succinato, todos estos cetoácidos, ¿ok? Pero finalmente lo que está ocurriendo es que cuando se conjuga el sodio con el lactato, el protón va a generar la reacción de Henderson-Hasselbalch. Por lo tanto, igual, esto lo quiero enfatizar porque a veces en los libros dicen, no, que los ácidos volátiles y los otros ácidos quedan desapareados, por decirlo así. Pero finalmente lo que ocurre en la práctica es que cuando tenemos otros tipos de ácidos, el sodio se acompleja con el ácido y el protón se conjuga con el bicarbonato igual, ¿ya? Y lo que sabemos entonces es que más allá de nuestra respuesta ventilatoria, en el túbulo proximal, donde reabsorbemos gran parte del bicarbonato, como cualquier otro electrolito, tenemos un sistema reverberante con dos anhidrasas carbónicas, una que se expresa a nivel citosólico y una que está anclada en la membrana que mira hacia el lumen del túbulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta célula, recuerden estos túbulos proximales, está ocurriendo reabsorción de sodio, etc., gran producción de CO2, la reacción, ¿no es cierto?, generamos el ion bicarbonato que se bombea. Aquí hay un cotransportador sodio-bicarbonato que ayuda a la reabsorción de sodio, porque recuerden que este es muy efectivo, la bomba se acelera, como producimos mucho bicarbonato, aceleramos la salida de sodio también, entonces le ayuda a la bomba, y este bicarbonato, ¿no es cierto?, está disponible para amortiguar otro pH, y este otro protón, es bombeado por el intercambiador. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos mencionado? Y aquí estaba la lógica de ocupar la acetazolamida como un antidiurético, como un antihipertensivo, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí se va a formar nuevamente el bicarbonato, el ácido carbónico, y la anhidrasa carbónica lo convierte en CO2. ¿Ya? Entonces aquí, de nuevo, recuerden que las enzimas lo que hacen es catalizar las reacciones, pero el equilibrio está dado por un aspecto termodinámico, no por la velocidad de la reacción. Entonces aquí va a haber mucho más CO2 por la mitocondria, etcétera, etcétera, y por lo tanto la enzima lo cataliza la reacción hacia el otro lado. Aquí va a haber más ácido carbónico y cataliza la reacción a formar el CO2. ¿Sí? Entonces aquí lo que ocurre es que el agua no va a ser mayor problema porque el agua puede entrar por acuaporina, se reabsorbe más abajo, etcétera, y el CO2 difunde nuevamente hacia adentro. Y esto queda en un ciclo reverberante
en que el efecto neto es que estamos finalmente reabsorbiendo bicarbonato. Y lo que sabemos es que estas reacciones son muy sensibles a pH que se van acelerando a la medida que hay un pH más ácido. Y por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Este CO2 entra, acidifica más y se aceleran todos los procesos. Entonces, a medida que hay más bicarbonato acá, vamos a ir reabsorbiendo más bicarbonato y vamos obteniendo bicarbonato libre hacia el interior. ¿Sí? Y eso da cuenta más o menos del 80% de la reabsorción del bicarbonato, del ion bicarbonato que está circulando en la sangre. Y además lo que observamos, esto está todo ahora más distal, túbulo distal y colector, ¿no es cierto? Además tenemos otros tipos celulares que en lo que vemos una orientación muy clara apical vasolateral, en que hay protonatepeasas, ¿no es cierto?, que están bombeando los protones hacia el lumen, y cortesía anhidrasa carbónica tenemos el intercambiador aniónico, cloruro bicarbonato, que favorece que el bicarbonato lo estemos recuperando. Entonces eso, al desacoplar la reacción protones bicarbonatos, excretamos orina ácida y recuperamos el amortiguador. ¿Se entiende más o menos esa lógica, no es cierto? Y esto también va a ser importante, eventualmente podemos analizarlo si queremos más tiempo, porque hay muchos otros ácidos tritiables que nosotros excretamos en la orina, particularmente el fosfato, que lo amortiguamos con el protón y por lo tanto lo vamos estabilizando y lo sacamos por la orina. ¿Ok? Pero, de nuevo, se conocen básicamente dos fenotipos, las células... Estas serían las células, es lo mismo, las células secretoras de protones, que con cortesía de estas bombas lo están bombeando hacia afuera, y también tenemos, ¿no es cierto?, algunas que están invertidas y las tienen el intercambiador cloruro aniones hacia el lumen y en la bomba protón hacia el otro lado. Entonces estas cobran relevancia cuando estamos en un ambiente ácido, entonces bombean los protones y recuperamos el bicarbonato, y esta en un ambiente alcalino, es decir, bombeamos el bicarbonato y recuperamos protones. ¿Se entiende esa lógica? Y todo esto, como debieran ustedes esperar, es bastante sensible a pH. Entonces, se aceleran los procesos. Esta es con el pH ácido se acelera, con un pH alcalino se acelera. Dentro de un rango, o sea, pH ácido estoy hablando de 7,3. ¿Ya? Recuerden que el pH está muy regulado. ¿Ok? Y aquí el único impacto real que puede tener en estos mecanismos ocurre cuando hay diabetes tipo 1, cuando hay algún tipo de hipoinsulinemia, en la cual lo que ocurre en la hipoinsulinemia, ¿no es cierto?, cuando hay finalmente una menor captura de glucosa, es que el proceso glicolítico de la oxidación de la glucosa se hace deficiente. ¿Okay? Entonces, en vez de que sea una oxidación perfecta, que se produzca CO2 y agua, y por lo tanto bicarbonato, y este mecanismo está muy adaptado a eso, se empiezan a producir alfa-cetoglutarato, estos ácidos tricíclicos del ciclo de Krebs, y empiezan a aparecer otros ácidos, otros cationes que acidifican el ambiente. Y eso puede generar, porque muchos de estos mecanismos no son muy efectivos para esos tipos de cationes. Ya están adaptados para los protones, pero no para otros tipos de cationes, y por lo tanto eso sí puede generar un estrés ácido. ¿Ya? Entonces no es raro que, de nuevo, en la diabetes tipo 1 o en cualquier otro fenómeno que involucre hipoinsulinemia, uno vea que hay un desbalance ácido-base. Entonces uno ve que las personas, ¿no es cierto?, que estos pacientes tienen una tendencia a estar más ácidos, y como no son ácidos volátiles, no pueden tener un ajuste ventilatorio y hay una recarga renal. ¿Sí? Que no sé si lo entendí bien, entonces, como la oxidación de la glucosa es pobre, por lo tanto no puede hacer como los mecanismos normales que estaban hablando en la diapo anterior, como que el CO2 es teoría como una especie como casi enzimática de aumentar el ciclo. No, lo que ocurre es que, imagínate todo el ciclo de oxidación de la glucosa, el Krebs, etcétera, etcétera. Cuando hay poca insulina,
no está totalmente claro, pero se interpreta que al no estar suficientemente estimulado el mecanismo se lentece, ¿ya? Pero el hecho concreto es que la oxidación no es perfecta, entonces lo que uno debería esperar, recuerden, es glucosa, 6 CO2, 6 agua. Eso es, ¿no? Lo que ocurre es que esto se va quedando a medio camino, entonces no logras llegar al CO2. Te quedas en los ácidos, en los ácidos que tienen los 3 carbonos. Ya ni me acuerdo los nombres, pero son los del ciclo de Krebs. ¿Te fijas? Entonces, no logras obtener el CO2 y por lo tanto no logras convertirlo a bicarbonato y protones. Y por lo tanto, si no tienes bicarbonato y protones, no puedes manejar la acidez. Exacto. Sí. O sea, en ese caso, darle bicarbonato no sirve de nada, mejor para insulina. Claro. Claro, porque ahí el bicarbonato no te va a generar porque el bicarbonato pasa por arriba de este mecanismo, digamos. De hecho, ahí, en ese caso, el bicarbonato puede competir con el manejo de estos iones, por lo tanto puede incluso ser... Claro. ¿Ya? Pero no, algunas de estas cosas las vamos a ir recuperando porque es importante tenerlas presentes. Aquí no quiero entrar en detalle, pero ya se los había dicho. Entonces, el principal mecanismo de reabsorción y por lo tanto de regulación del pH plasmático es acelerar estos procesos, ¿ya? Y sabemos que estos procesos se aceleran naturalmente por los protones y también les voy a mencionar que el cortisol los acelera por varios mecanismos, ¿ok? Pero entonces lo que quiero que les quede claro, ¿no es cierto?, que la reabsorción de bicarbonato a nivel renal es el principal, no es el más rápido es el ventilatorio, el reflejo, pero este es el principal mecanismo de amortiguarnos la acidosis, ¿ok? Y entonces, lo que quiero decirles es, bueno, ¿qué pasa cuando estamos bajo un estrés ácido? Cuando estamos produciendo más ácido, cuando estamos en ejercicio, cuando estamos con un hipertiroidismo, etcétera, etcétera. Aquí hay un mecanismo que es bastante complejo, que se conoce como el atrapamiento del amonio. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente la lógica es, cuando estamos con mucho estrés ácido, finalmente lo que queremos es lograr romper la estequiometría de un protón y un bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces lo que uno hace, voy a mostrarles lo que ocurre al final primero, es que se genera amoníaco, uno lo protona y por lo tanto se asegura que ese protón se va a ir como un grupo de amonio en la orina, y el bicarbonato sí que va a estar disponible para amortiguar el exceso de protones libres que están dando vuelta, ¿ok? ¿Y qué es lo que sabemos al respecto? Algunas cosas. En el túbulo proximal, donde recuerden ocurre reabsorción, ocurre también una gran reabsorción de aminoácidos. Y en particular también ocurre degradación de aminoácidos, ¿ya? Donde está bien estudiados con la glutamina, que es el aminoácido más simple, ¿se acuerdan de la glutamina? Y básicamente lo que tienen que recordar, más allá de los grupos radicales de los aminoácidos, que del enlace peptídico se forma siempre un grupo amino-amonio y un bicarbonato. ¿Ya? Lo que hay que acordarse es que, bueno, el grupo amonio, esto parece que ya lo mencionamos, estoy por dos hermanas de que perdonar, todo el semestre voy a estar así. Pero mencionamos lo del amoníaco y el amonio, ¿no? Parece que algo lo mencionamos. ¿Qué es lo que hay que recordar entonces? Que el amoníaco, NH3, chiquitito y apolar, difunde muy fácilmente, ¿ya? Y es muy abundante, y particularmente en el túbulo proximal generamos mucho amoníaco por la degradación. Aquí hay el túbulo proximal está lleno de mitocondria y hay muchas glutaminasas. Entonces entra la glutamina, la degrada y se empieza a generar el bicarbonato, que entra al ciclo metabólico del túbulo proximal o se bombea hacia afuera y chao. Pero lo que hay que saber es que el tránsito de amoníaco a amonio, el pK de esta reacción es 7,4, por lo tanto va a estar todo el rato saltando de amoníaco a amonio, ¿ok? Y lo que sabemos es que como el ambiente del túbulo proximal es un poquitito más ácido, va a tender a formarse el amonio, ¿ya? Hay algo de amoníaco, no sé si en este esquema está, pero va a haber siempre aquí está, ¿cierto? Hay un poco de amoníaco y va a difundir y va a entrar al lumen, ¿ok?
Y el amonio lo que hace es competir con otros cationes, principalmente protones y potasio, pero también va a ser bombeado a través de transportadores. ¿Ok? Pero lo que pasa es que el lumen, que es un poquito más alcalino, ¿no es cierto? Aquí está el 7,4, aquí 7,2, se empieza a transformar en amonio de nuevo. Entonces ahí la reacción, capaz que debes escribirla así. Sí, ¿no? Entonces, dentro del lumen, que está un poquito más ácido, va a tender a estar protonada. Sale al lumen y va a tender a transformarse en amoníaco y empieza a difundir. Y aquí esto creo que es lo que yo les había dicho, que puede llegar incluso río arriba, eso es lo que mencioné, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como la difusión no iónica. Y lo que hacemos, de hecho el proceso es más complejo porque se atrapa de nuevo, se vuelve, pero filo, el hecho concreto es que este amonio que empieza a difundir no queda atrapado en el lumen. Entonces la manera de visualizarlo, recuerden que vamos a tener millones de nefrones todos juntos, entonces muchas veces el amoníaco empieza a difundir a los túbulos vecinos, ¿sí? Pero el hecho concreto es que cuando llega a la región del contorneado distal, ahí como estamos bombeando una gran cantidad de protones, ahí sí que lo atrapamos como amonio. Y eso es lo que se conoce como el atrapamiento del amonio. ¿Ya? Entonces, el amoníaco que empieza a difundir, para manejarlo, podríamos verlo así, el bombeo de protones lo deja polar y por lo tanto lo contiene en el lumen y esto dista al colector y se excreta la orina. Y la relación entre acidez plasmática y niveles de amonio en la orina es estequiométrica. Y es un indicador de estrés ácido los niveles de amonio en la orina. ¿Ok? Y lo importante entonces es que por cada por cada ion amonio que excretamos, estamos ganando, y por eso uno siempre lo dice entre comillas, una nueva molécula de bicarbonato. ¿Ya? De hecho, creo que en el Ganon dicen que uno produce bicarbonato nuevo. En rigor no es producir bicarbonato nuevo, es la estrategia, ¿no es cierto?, que es esta reacción que siempre es estequiométrica, pero si logramos acoplar el protón a otra molécula, el bicarbonato queda libre y por lo tanto puede amortiguar otros protones. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, este va a ser un mecanismo efectivo de, si hay un exceso de protones, a través de protonar el amoníaco, dejamos un bicarbonato libre que puede ir a hacerse cargo de ese exceso de protones. ¿Ya? Y lo que es interesante, ¿no es cierto?, que cuando hay, por ejemplo, en el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es un buen ejemplo en el cual no hay un aumento de la tasa metabólica por ejercicio, pero sí hay un aumento del CO2. Esto es un aumento de la tasa metabólica basal. ¿Ok? Entonces ahí ustedes debieran esperar que hay un estrés ácido. ¿Ok? Y lo que uno observa es que, como buen estrés ácido, empieza a aumentar el cortisol. Y sabemos que el cortisol lo que hace, estimula la glutaminasa. Primero, para no desordenarme mucho, lo primero que hace el cortisol en rigor es favorecer los mecanismos generales de la absorción de bicarbonato, lo que habíamos mencionado recién. ¿Ya? Entonces el cortisol los acelera. Y si eso no es suficiente, el segundo mecanismo que ocupa el cortisol es estimular la glutaminasa. Y si estimula la glutaminasa, generamos más amonio, protonamos más amonio, generamos más amoníaco, lo protonamos más amonio y generamos más bicarbonato nuevo. ¿Se entiende esa lógica, no? Entonces eso nos muestra que, digamos, el aspecto homeostático es, cuanto mayor acidosis, mayor producción, y de nuevo entre comillas, de CO2. En el fondo es más atrapamiento del amoníaco a amonio. ¿Ok? Y por eso se ocupa la medición del amonio en la orina como indicador si nuestros mecanismos de balance están bien. ¿Ok? Lo que sabemos también es que cuando estamos, por ejemplo, en un hipotiroidismo y que tenemos un estrés hacia lo alcalino, lo que ocurre es que se desacelera todo este proceso y disminuyen los niveles de cortisol. Entonces, esto muestra que el tono de cortisol basal dentro de sus funciones fisiológicas también es regular el pH, lo que es bien esperable. Porque si estamos hablando de una de las variables que más impactan todos los fenómenos,
el tono de cortisol basal que tenemos no solo ayuda a los aspectos cardiovasculares, bla, bla, sino que va a estar impactando en estos mecanismos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero enfatizar entonces es que dentro de las respuestas del cortisol al estrés, se hace cargo también de este balance ácido-base. ¿Ya? Y eso siempre es tan efectivo porque se ha aumentado la glutaminasa y no se produce el paso de amoníaco a amonio por generar neurotoxicidad. Sí, eventualmente sí. Y lo que uno empieza a ver es que el paciente empieza a tener un gasto respiratorio mayor. Entonces empieza a compensar, cuando estos mecanismos se empiezan a ver comprometidos, de nuevo uno reasume la primera línea de defensa, que es el reflejo ventilatorio, y el paciente empieza a aumentar el gasto respiratorio. El gasto respiratorio, por lo demás, al igual que el gasto cardíaco, es el volumen corriente, equivalente al volumen latido, cuánto aire desplazamos en un ciclo respiratorio por la frecuencia respiratoria. Y generalmente lo que hacemos en la primera línea de defensa es aumentar el volumen corriente, de manera bien poco clara, digamos, basta con que uno respire un poquito más, pero no es que uno empiece... No es eso, ¿no? Pero efectivamente, como tú preguntas, si hay un compromiso metabólico mayor, el paciente tiene una respiración más forzada. Y en la espirometría uno ve que el paciente está respirando de manera más forzosa. ¿Ok? Lo otro que voy a mencionar ahora, que después lo podemos retomar, lo que yo les mencionaba, que recuerden que el amonio, porque no todo es amoníaco que sale, sino que también algo de amonio, que compite con lo que yo les mencioné, protones y potasio. Se sabe que en pacientes con hipercalemia, es decir, con exceso de potasio, el potasio le empieza a ganar la pulseada al amonio. Y por lo tanto, lo tenemos puesto por ahí, cuando hay hipercalemia, el mecanismo de poder bombear el amonio hacia afuera se ve comprometido. Y por lo tanto, cuando hay hipercalemia, eventualmente uno puede ver que los pacientes tienen una tendencia a la acidosis metabólica. ¿Ya? Y por ejemplo, la aldosterona la compensa. Porque como la aldosterona es hipocalemiante, tiende a generarte una alcalosis metabólica. ¿Sí? Y creo que ahora les quería mostrar de esto también, creo que lo habíamos hablado, pero ahora lo vamos a explicitar en un esquemita, ¿ya? Que es cómo se hace el análisis simple de un desorden ácido-base. Más que preguntable en una prueba, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, en la clásica muestra de sangre que usted va a medir la albúmina, la glucosa, ¿no? Uno mide el pH sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, si el pH está por debajo de 7,4, usted lo declara con acidosis. Si está por sobre 7,4, lo declara con alcalosis. ¿Sí? En el caso de que el pH está ácido, tenemos dos posibilidades. Que haya un exceso de CO2, es decir, que el CO2 está por arriba del set point de 40 milímetros de mercurio, que puede ocurrir, por ejemplo, en obstrucciones de la vía aérea, en una persona asmática, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Las enfermedades restrictivas. Y por lo tanto, si se debe a un aumento del CO2 por sobre el nivel fisiológico, la vamos a llamar acidosis respiratoria. Si tenemos una acidosis respiratoria, usted debería esperar que el paciente esté con una sobrecompensación renal y por lo tanto debería tener el bicarbonato por sobre los 23-24 milimolar. ¿Sí? Porque si no está logrando compensar, es evidente que no está compensando ventilatoriamente y por eso tiene la acidosis. ¿Tá? Por lo tanto, debiéramos esperar que la reabsorción renal sea mucho mayor y que haya más bicarbonato. Por lo tanto, eso es lo que se conoce como la compensación renal. Y de hecho, eso es tan estequiométrico que uno podría estimarlo, no lo vamos a hacer, pero que por cada 10 milímetros de mercurio ganado por sobre el set point del CO2, deberíamos estar ganando entre 3,5 y 4 mil equivalentes de bicarbonato. Entonces, los médicos que trabajan en balance ácido-base ven el valor, que si yo, 35 mil equivalentes litros, y dicen, el PCO2 debe estar en 62, y es tal cual, ¿ok? Por lo tanto, en una acidosis respiratoria debiera haber una compensación renal. En contraposición, si usted cuando mete el electrodo de CO2 ve que no está en 40 milímetros de mercurio, sino que está menos del set point, entonces la única posibilidad que haya una acidosis
es que haya menos bicarbonato que el normal y por lo tanto sería una acidosis metabólica. Entonces aquí es una acidosis provocada por la falla en la reabsorción. Esto, ojo, esto no necesariamente es una falla renal, es que estamos produciendo tanto CO2 que en el riñón no le da para compensar y por lo tanto debiéramos, efectivamente eso debiera explicar que el PCO2 esté más bajo. Y aquí, si al paciente usted le hace un análisis ventilatorio, debería tener el gasto respiratorio aumentado, porque si no, no se explica esto. ¿Ok? Y aquí es donde uno ve, como yo les digo, la hiperventilación, una excreción alcalina. Aquí habría, bueno, da lo mismo. Y debiéramos, en este caso, ¿no es cierto?, estar no solo hiperventilando, sino que teniendo los niveles de amonio saturados, porque ya no estamos pudiendo compensar a nivel renal. ¿Sí? Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Primera línea de defensa, la respiratoria. Segunda línea de defensa, la renal. Pero la renal es la más contundente, ¿ya? Y lo otro que quería mencionarles es precisamente lo de la calemia. Le mandé una revisión del balance electrolítico, ¿no? No, ¿no es cierto? Será espacial antes de la línea. Bueno, pero como este no es un curso de fisiopatología, solo les voy a mencionar lo de la calemia por ahora, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que les quiero? Recuerden que el potasio es tremendamente relevante para la mantención de los potenciales de membrana en reposo. De eso todos deberían ser expertos de acuerdo a lo que pasaron en el cursito del semestre pasado, ¿no? Entonces recuerden, cualquier discalemia, ya sea un aumento o una caída de potasio, va a impactar sobre la excitabilidad celular. Y entonces los desbalances del potasio plasmático son tremendamente peligrosos, pueden tener compromiso de muerte. Y en general son muy prevalentes, ¿ya? La hipercalemia, por ejemplo, se da, eso WWE es worldwide, a nivel mundial, el 10% de todos los desbalances electrolíticos. Y lo que sabemos es que pueden generar básicamente el compromiso cardíaco. Es muy habitual y de hecho las hipercalemias se detectan muchas veces por el electrocardiograma. Cuando veamos el electrocardiograma a la vuelta de las fiestas patrias con los que sobrevivan, podemos elaborar un poco eso. Pero recuerden la idea que, a ver cómo lo digo, si tenemos, ¿no es cierto?, una célula que dispara potenciales de reacción, este es el valor de potencial de membrana, este es el umbral de disparo. Cuando hay una hipercalemia, recuerden, las membranas se depolarizan, ¿sí? Potencial de equilibrio, bla, bla, bla. Por lo tanto, se hacen hiperexcitables y empiezan a tener mayor actividad. Y cuando hay hipercalemia, uno ve que el tono muscular aumenta y se ocurren estas fibrilaciones, como han visto los caballos que se les mueven las patas y le hacen unas cosas, y empieza a haber fibrilación supraventricular, es bastante complejo. Por el otro lado, en la hipocalemia tiende a haber un silenciamiento, una hipoexcitabilidad. Y eso también genera un problema, particularmente un problema cardíaco, porque se desincroniza la onda desde aurícula a ventrículo. ¿Ok? Entonces, mantener la normocalemia 4 o 5 miliequivalentes litros es tremendamente relevante para evitar todos esos problemas que son bastante serios. ¿Ok? Y básicamente lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que virtualmente el 98% del potasio está dentro de la célula. Recuerden que las células están llenas de potasio, esa es la gracia, ¿ok? Entonces nuestras estrategias, cuando consumimos potasio, es rápidamente incorporarlo a las células, ¿ya? Y además excretarlo a nivel del tubo distal por la orina, ¿ok? Y para hacer la historia corta, lo que sabemos, ¿no es cierto?, que esta hipercalemia transitoria, producto de la ingesta de alimentos, estimula básicamente la secreción de 3 hormonas. Insulina, ¿ya? Entonces no solo la hiperglicemia, sino que la hipercalemia estimula las células beta, aldosterona, que ya lo mencionamos, corteza glomerular, y la adrenalina, principalmente clomafin. Adrenalina como hormona no estamos estimulando el sistema simpático, ¿ok? Y lo que sabemos es que estas 3 hormonas son tremendamente hipocalemiantes, ¿ok?
lo que generan básicamente es estimular la bomba sodio-potasio TPasa, que recuerden nos ayuda precisamente a mantener esas grandes concentraciones de potasio intracelular, estimulan el cotransporte sodio-potasio. ¿Recuerdan el sodio-potasio 2-cloruro que es de alta eficacia? Y además el cotransporte sodio-cloruro que indirectamente a través del cloruro favorece un efecto hipokalemiante. ¿Ok? Pero es importante tener presente entonces que no solo la aldosterona, y aquí la aldosterona además, entonces aquí la lógica sería, aumenta el potasio circulante, vamos a tener, qué sé yo, 6, 7 miliequivalentes litro, por un escaso momento, ¿no es cierto?, en la etapa absortiva, y esta descarga de insulina, que recuerden es previa, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? Entra la comida cuando está en el estómago, GLP-1 estimula páncreas, empieza a liberar la insulina que amortigua la hiperglicemia y favorece que las células empiecen les acelera el atrapamiento del potasio. ¿Ok? Por lo tanto empieza a poner. Pero además, aldosterona, como yo les mencionaba, ¿no es cierto?, estimula los canales de potasio en el túbulo distal y por lo tanto además escrutamos el exceso de potasio. ¿Ya? Entonces, esto se va a ser importante porque, de nuevo, en pacientes diabéticos pueden haber desbalances del potasio extracelular. Entonces se pueden dar todos los abanicos dependiendo del tipo de diabetes que estemos viendo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, es hipoinsulinémico, además de estar hiperglicémico, va a tener una tendencia hiperkalemiante, porque va a perder uno de sus mecanismos de disminuir el potasio. Y como va a estar hiperkalemiante, va a tender a estar un poquitito hiperaldosterón, no sé cómo se diga. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica? Una compensación. Recuerden que el potasio plasmático estimula la corteza glomerular. Entonces, no es raro que en pacientes con hipoinsulinemia hay una tendencia a estar levemente con la aldosterona elevada, que sería, ¿no es cierto?, una compensación calémica, pero eso, que te puede compensar el potasio, te puede generar un efecto hipernatremiante, hipertensor, porque la aldosterona es antidiurética. O lo mismo, la adrenalina, en una respuesta simpatoadrenal sostenida, también nos puede estar generando un efecto hipokalemiante. Entonces, cuando hay una respuesta simpatoadrenal, lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, antes, que si uno no trata una enfermedad y el paciente está con esta respuesta simpatoadrenal sostenida, tendencia a la hipertensión, a la hiperglicemia y a la hipocalemia. ¿Sí? En todo caso, el aumento esta es la que menos afecta el potasio, porque cuando tenemos la adrenalina aumentada, que tenemos en general el metabolismo aumentado, cardíaco, etcétera, ese aumento del trabajo cardíaco también implica salida de potasio. Por lo tanto, se compensa. ¿Ya? La que realmente más impactan van a ser insulina y aldosterona. Entonces, hipoinsulinemia puede generar una hiperaldosteronemia refleja. ¿Está? En el caso de, que es más común aún, la hiperinsulinemia, que nos lleva a la resistencia a la insulina. Entonces, cuando hay hiperinsulinemia, usted debiera esperar una tendencia a lo hipokalemiante. Entonces, la hiperinsulinemia nos lleva a un hipoaldosteronismo reflejo. Pero ahí se puede gatillar la resistencia a la insulina. Por lo tanto, pasamos de un escenario hipokalemiante a hiperkalemiante de nuevo. Y ahí la aldosterona sube. ¿Se fijan? Entonces, es súper complejo y en parte de la complejidad clínica que ustedes van a ver en el momento que uno agarra al paciente. Porque si el paciente está, por ejemplo, en este escenario diabetogénico, hiperinsulinémico o hiperglicémico, puede que esté con hipocalemia e hiperaldosteronemia. Pero si ya desarrolló una resistencia a la insulina, va a estar hiperinsulinémico, hipercalémico, hipoaldosteronémico. Suena como una rima así, ya, pero se entiende esa lógica, ¿no? Entonces, de nuevo, no vamos a ahondar mayormente en eso, pero quiero que lo tengan presente porque cuando se hacen los análisis de, por ejemplo, aspectos, cuando se hace el análisis del perfil de un diabético, una de las cosas que se va a ver es cómo está la calemia, ¿ya? Entonces no es raro que los pacientes con diabetes, hipertensos, bla, 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 bla,
además tengan fibrilación y le dicen, oiga, no, si tengo un soplo, porque claro, si está con hipercalemia, va a estar, ¿no es cierto?, con el marcapaso seno auricular disparando con mayor frecuencia y hay fibrilación auricular, bla, 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 bla. ¿Ok? Y lo mismo con la aldosterona. Cuando hay, por ejemplo, un hiperaldosteronismo, ustedes deberían esperar que debía ser hipernatremiante, hipocalemiante, y eso va a estimular insulina. Entonces un paciente con hipoaldosteronismo, eventualmente, no es sinónimo que vaya a ocurrir, pero podría gatillarle una hiperinsulinemia y por lo tanto una resistencia a la insulina. Entonces hay, de nuevo, esto a mí me lo dijo una endocrinóloga cuando yo se lo pregunté, que hay casos de resistencias a la insulina gatillados por hipoaldosteronismo. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no? Van, en términos del potasio, van en contra. ¿Okay? Aumenta el potasio, aumenta la insulina. Creo que se eso crea era... resistencia. Hoy ahí se ve la conexión. De abajo para arriba. Estoy despierto. Ya no, lo demás ustedes lo pueden estudiar durante estas semanitas que vienen. Para que lleguen con alguna pregunta que sería lindo. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ya? La prueba. Cuando peronismo, entonces hipertiroidismo, hipercalemia, hipertiroidismo, un regalo. Un regalo.